Buenas tardes, noches o días, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Vamos a ver el aprendizaje esperado de calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fracción o decimal, incluyendo las tablas de variación. Primero tenemos que ver qué es la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa ocurre cuando las cantidades en un problema o en alguna tabla aumentan o disminuyen de manera constante. Como en este ejemplo, tenemos que una paleta cuesta 3 pesos. Dos paletas, ¿cuánto costarán? Bueno, si una cuesta 3, dos me costarían 6 pesos. Para encontrar el valor de 3 paletas, bueno, pues tendría que multiplicar el valor de una paleta por las 3 paletas. Entonces sería 3 por 3, me daría 9. Para encontrar el valor de 4 paletas, bueno, sería multiplicar el dinero de una paleta por las 4 paletas, que sería 3 por 4, me daría 12. Y esta información yo la puedo interpretar o la puedo representar en una gráfica que se representaría de esta manera. Una paleta, bueno, pues cuesta 3 pesos, dos paletas cuesta 6 pesos, 3 paletas cuestan 9 pesos y 4 paletas cuestan 12 pesos, así sucesivamente. Aquí lo importante es que cuando nosotros representamos una proporcionalidad directa en una gráfica, la gráfica siempre va a ser de manera lineal o en una línea recta, es decir, desde el 0 hacia adelante. Otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es las fracciones, porque cuando nosotros hacemos una proporción, en realidad lo único que estamos haciendo es una operación que sería una división. Hay que recordar que una fracción es una parte de un entero que tiene un numerador, que es en cuántas partes del entero vamos a tomar, y un denominador, que es en cuántas partes se va a dividir el entero. Hay que recordar que entonces, por lo pronto, lo que podemos representar a través de una fracción es una división, ¿sí? O una razón, también se le conoce como razón, puede ser una división o una razón. Vamos a ver el siguiente ejemplo de proporcionalidad directa. Dice, en la papelería El Lapicito, los cuadernos cuestan 12 pesos, cada uno como se muestra en la siguiente tabla. ¿Cuánto se pagará por comprar 8 cuadernos? Bueno, hay que tomar en cuenta que un cuaderno, bueno, pues cuesta 12 pesos. Entonces, ¿cuánto costaría el pagar por 8 cuadernos? Bueno, un cuaderno cuesta 12 pesos y necesitamos 8. Entonces vamos a multiplicar el valor de un cuaderno por los 8 que necesitamos. Entonces serían 12 pesos por 8, que nos daría un total de 96 pesos. Ahí lo importante es tomar en cuenta cuánto cuesta un solo cuaderno, que es lo que nos va a poder ayudar para encontrar el valor del número de cuadernos que nosotros queramos. Ese valor siempre va a ser constante. Por lo tanto, va a ser una proporcionalidad directa. Si yo quisiera conocer el valor de 10 cuadernos, bueno, pues tendré que multiplicar el valor de un solo cuaderno por los 10 cuadernos que necesito y así sucesivamente. Otro de los ejemplos que vamos a ver va a ser el siguiente. Dice, la siguiente tabla muestra el rendimiento de gasolina de una moto que se mueve de Juárez al Valle, por lo que se muestran las siguientes cantidades. Dice, ¿cuál es el rendimiento en kilómetros por un litro? Bueno, aquí la tabla nos muestra esta información. Dice que por 2 litros de gasolina, el rendimiento de kilómetros por litro va a ser de 90. Entonces, en 3 litros van a ser 135, en 4 van a ser 180 y en 7 van a ser 315. Bueno, ¿cómo vamos a obtener ahora el valor para un litro de gasolina? ¿Cuántos kilómetros me va a rendir? Bueno, entonces ahora tenemos que hacer la operación inversa, es decir, los 90 kilómetros los tengo que dividir entre los 2 litros. 90 entre 2 me dan 45 kilómetros. Ese es el valor para un kilómetro, para un litro, perdón. Un litro me rinden 45 kilómetros. Entonces, 135 kilómetros entre los 3 litros, ¿cuánto me daría? Bueno, pues me dan 45 kilómetros. Si se fijan, me da el mismo resultado, es decir, que si yo obtengo el valor de un litro
entre los kilómetros que lo estoy dividiendo, por ejemplo aquí los 135 entre 3 me dan 45. Y así también con los demás valores, los 180 kilómetros entre 4 litros también me dan 45 kilómetros. Igual con el de los 7 litros, 315 kilómetros entre 7 litros me dan 45 kilómetros. Entonces, por lo tanto, puedo deducir o puedo decir que la constante de proporcionalidad, así se le llama a ese valor, es de 45 kilómetros, es decir, es el valor que siempre va a estar presente en la relación de proporcionalidad, siempre va a aumentar o va a disminuir de 45 kilómetros en 45 kilómetros, porque un litro de gasolina me rinde en 45 kilómetros. Si yo quisiera obtener el valor de, por ejemplo, 10 litros de gasolina, ¿sí? En 10 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros me rendiría? Bueno, pues ya nada más tendría que multiplicar los 10 litros de gasolina por los 45 kilómetros y me daría el valor. En el siguiente ejemplo vamos a ver lo siguiente. Dice, hace unos días fui al nutriólogo y este me comentó los beneficios de comer ciruelas debido a la cantidad de nutrientes, agua y fibra que contienen. Dice, si el nutriólogo me dijo que al comer 2 ciruelas se están ingiriendo 1.5 gramos de fibra, ¿cuántos gramos de fibra aportan 1, 10, 13 y 18 ciruelas? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es obtener primero el valor de fibra que me aporta por una ciruela. Bueno, por ejemplo, aquí serían los 1.5 gramos entre las dos piezas de ciruela que se estarían ingiriendo. Entonces sería 1.5 entre 2, son 0.75 gramos. Eso es el valor para una sola ciruela. Ese es mi valor constante. Voy a ver si este problema es de relación proporcional directa. Entonces, ese valor lo voy a multiplicar por el número de ciruelas que yo necesite. Por ejemplo, los 0.75 los voy a multiplicar por 10 ciruelas. Me van a dar 7.5 gramos. Ese mismo valor, los 0.75 gramos, que es de una sola ciruela, lo voy a multiplicar por 18, por ejemplo, y me da un valor de 13.5. Entonces aquí estaría aumentando de 0.75 en 0.75. Y si yo quisiera obtener el valor de algún número de piezas determinado, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese 0.75 por el número de ciruelas que yo necesite.